vamos a revisar un síndrome que, siendo importante, no es tan frecuente dentro de los pacientes que vemos con problemas broncopulmonares, pero cuando se encuentra presente es un problema que hay que revisar, hay que tener en cuenta, y como es un síndrome, buscar las causas de enfermedad que producen el mismo. Este síndrome atelectásico es más frecuente en niños que en adultos, pero cuando sucede en adultos hay que tener relevancia en su diagnóstico para poder adecuarse al tratamiento independientemente de la enfermedad que lo produce. Vamos a revisar primero la definición. Se entiende por atelectasia el colapso de una región pulmonar periférica, segmentaria o global, o bien el colapso masivo de uno o ambos pulmones. Si nosotros entendemos que anatómicamente son segmentos, 3 en el pulmón derecho y 2 en el pulmón izquierdo, pudiera ser que se colapsen en forma segmentaria, en forma lobar o en forma total un pulmón. Los dos es relativamente bien alejado. Generalmente puede suceder como traumatismos, accidentes, en las cuales lógicamente el paciente necesita inmediatamente atención, ¿no?, de resucitación. Lógicamente que el colapso de un pulmón o de un segmento inhibe el recambio alveolo capilar. El espacio de superficie para el recambio alveolo capilar desaparece y por lo tanto va a dar signología. La enfermedad, como les decía, son muchas. Ahora vamos a ver qué aspectos etiológicos pueden causar, desde un problema mecánico, pasando por un problema anatomopatológico, pasando por un problema bioquímico y terminando quizás en un problema netamente inmunológico. Pero lo que tenemos que saber es que la manifestación de un síndrome atelectásico es la manifestación de un problema mayor. Les decía que era más frecuente ver en el niño. ¿Por qué? Porque el niño puede desarrollar más fácilmente la atelectasia debido a que la longitud de la tráquea y la longitud de los bronquios es más corto. La distancia entre la cavidad oral y netamente la parte iliar que difunde hacia los segmentos lobulares, ¿no?, es cortísimo y puede, por lo tanto, manifestarse cualquier proceso infeccioso respiratorio del niño como un problema atelectásico, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta desde este punto de vista. El niño, al tener problemas atelectásicos, entra en una insuficiencia respiratoria severa. El diafragma no es capaz de mantener la ventilación y por lo tanto uno de los signos de atelectasia a la inspección podría ser tirajes. Lógicamente que los tirajes no solamente están en relación a este síndrome, sino a cualquier síndrome que disminuya la capacidad ventilatoria de los niños. Los tirajes son más frecuentes en niños que en adultos. Los tirajes lo que le están a usted demostrando es que hay actividad de los músculos intercostales o subcostales tratando de suplir la necesidad de expandir el pulmón, ya que el diafragma no lo puede realizar por sí solo. Entonces, habría que revisar siempre estos detalles. Les decía que la atelectasia es un síndrome secundario a un problema de enfermedad de fondo. Pues bien, acá les he puesto un cuadrito en la que la atelectasia se produce por causas diferentes. Por decirles, ¿no?, un gran grupo es por obstrucción. Esta obstrucción puede ser intraluminal o puede ser extraluminal. Otro grupo es por atelectasia por compresión. La compresión puede ser extrínseca o intrínseca. En lo que se refiere a obstrucción intraluminal, lo más frecuente es un cuerpo extraño. Los niños pequeños están expuestos a los cuerpos extraños como causa de atelectasia. Los problemas de enfermedad tuberculosa es un hecho importante para cualquier tipo de síndrome respiratorio.
Y en esta atelectasia, lógicamente, puede quedar problemas de ese tipo. Después, desde el punto de vista intraluminal, puede haber obstrucción de los bronquios, y esta obstrucción debe ser por diferentes causas. ¿Qué causas puede haber? Que producen un tapón mucoso, que imposibilitan el pasaje de la vía respiratoria, es fibrosis quística, bronquiectasia, que es un problema crónico, absceso de pulmón, que es un proceso infeccioso severo, la bronquiolitis en niños, que es un proceso infeccioso viral generalmente, ¿no? La laringotraqueobronquitis aguda, que ocupa la laringe, la tráquea, la bronquia y los bronquios en niños generalmente. Y el asma, un problema de tipo inmunológico, puede ocasionar también este tipo de problemas. Un postoperatorio cruento, un postoperatorio con elementos traumáticos en cirugía de tórax puede crear el problema, ¿no? La neumonía o la neumonitis, procesos infecciosos, también pueden ocasionar. Intraluminal. Desde el punto de vista extraluminal, o sea, de afuera hacia adentro, las adenopatías que están en relación a procesos infecciosos agudos, la tuberculosis sigue siendo el problema, uno es mayor. En relación al problema vascular, las malformaciones vasculares, ¿no? Por decir anillos vasculares y aneurismas que pueden evolucionar en el tiempo, no necesariamente aparecen las manifestaciones del primer momento, sino en forma secundaria a un hecho, ¿no? Anatómico de malformación de anillos vasculares y la aparición de aneurismas. Los tumores mediastínicos, estamos hablando de extraluminal, ¿no? Malformaciones congénitas extraluminales, fuera del pulmón. Ese es un grupo. El otro grupo que les decía era atelectasia por compresión. En este caso ingresan a tallar los síndromes que ustedes están revisando a través ya de las diferentes clases teóricas y en la práctica. El neumotórax, el derrame pleural, tumores intratorácicos, neumoatacele, atención, adenopatías y malformaciones congénitas. En lo que se refiere a neumotórax, derrame, recordemos que son síndromes también. Entonces la atelectasia, el síndrome atelectásico puede ir de la mano con estos otros síndromes que tienen como causa diferentes procesos infecciosos. La importancia entonces de reconocer la atelectasia como causa final de la disnea severa que puede tener el paciente que ahora lo revisamos, es importante reconocer esto. Después, desde el punto de vista inmunológico, la atelectasia adhesiva, esto es en los problemas respiratorios agudos, o sea, dificultad respiratoria aguda, que se conoce como 1 y 2, que son clasificaciones que seguramente ustedes ya la van a revisar. Y finalmente la atelectasia por contracción o cicatrización. Esto es por relación a traumas previos. ¿Qué traumas pueden ocasionar que haya retracción y cicatrización inadecuada de las fibras de colágeno y las fibras adyacentes a los tubos bronquiales? ¿No? Siempre la tuberculosis, la fibrosis pulmonar, ¿no? La bronquiolitis obliterante, la displasia broncopulmonar y alteraciones neuromusculares. Las alteraciones neuromusculares están en relación a hechos como la miastenia gravis, como el Guillain-Barré. Todo esto, estas enfermedades pudieran producir entonces atelectasia. La clasificación por sí sola es obvia. Lógicamente hay dos tipos por el punto de partida, por la forma de inicio y aguda y crónica. La aguda es la que nos da sintomatología y signología evidente en forma rápida. La crónica va evolucionando en forma paulatina hasta que ocasiona el problema atelectásico. En la aguda, ¿no? Ruidosa, con dolor, disnea, cianosis, ese es un hecho que rápidamente nos permite buscar las causas. En la crónica, como les decía, con pocos síntomas. La clasificación por extensión, también ya lo dije al inicio con la definición: atelectasias totales, que ocupan todo el pulmón, atelectasias loculares y atelectasias segmentales.
de acuerdo a la extensión de la compresión, de la contracción, ¿no? Del recambio alveolo-capilar. Las atelectasias que sospechamos por la sinología que observamos deben ser confirmadas rápidamente por una simple radiografía de tórax. Las atelectasias en general se confirma su diagnóstico clínico con radiografía posterior de tórax, la radiografía más comunes que conocemos, en las cuales lógicamente se observa rápidamente la desaparición pues, de la zona, ¿no? De la zona alveolo-capilar. La anterior era total, esta es lobular. Miren, es una trama broncovascular en un pulmón de niño, realmente. Tenemos el lóbulo inferior derecho. Ahí tienen otra, asociada a una condensación del lóbulo medio, siempre derecha. Los niveles y la extensión de una atelectasia, además de hacerla en forma longitudinal y transversal, podemos hacerlo en niveles totales, ya en tridimensionales, utilizando para ello, ¿no? La tomografía. La tomografía nos va a poder distinguir, sobre todo en atelectasias de tipo segmentares, esas atelectasias que pasaran a veces inadvertidas dentro de una pantalla de rayos X normal. La tomografía nos puede indicar más fácilmente cómo existe ese tipo de problemas. Y el nivel hasta dónde es la distancia, ¿no? Aquí es la zona más contraída y va perdiéndose hacia abajo y hacia arriba. Eso entonces lo utilizamos generalmente para ver segmentales. Desde el punto de vista de una pantalla de radiografía clásica, no es tan evidente, no es tan fácil la segmentaria valorarlo, solamente nos da indicios. La clínica. La clínica se da pues en relación a la extensión de la falta de recambio alveolo-capilar, a la falta de parénquima pulmonar, lógicamente que sí, ¿no? Y depende también de la enfermedad de fondo, la enfermedad base, y depende de la magnitud de la obstrucción. Los síntomas pueden ser de menos a más, lógicamente que sí, dependiendo fácilmente de los factores, enfermedad y magnitud de la obstrucción. En las atelectasias totales y lobulares, la disnea es un elemento muy importante. Como en todo síndrome en la cual se pierde totalmente el área alveolo-capilar, igualmente la atelectasia, la disnea, la tos, el estridor laringio, el dolor torácico en relación a si está acompañado o no del problema de pleuritis, la cianosis, que nos está diciendo que se está habiendo una acumulación de la hemoglobina reducida, hay un acumulamiento de más de 4 gramos por mililitro, que está en relación a que ya la bomba del corazón no está adecuadamente empujando la sangre arterial. Y cuando hay rotura de bronquio, ojo, cuando hay rotura de bronquio, la hemoptisis. No es cuando hay rotura de parénquima, porque el parénquima ya no está vascularizado. Este nivel es bronquial. Para que haya hemoptisis siempre el nivel es bronquial.
puede ir acompañado de problemas de infección. La fiebre es un elemento inmunológico y muy importante para pensar en problemas inflamatorios que puede estar produciendo un proceso fisiológico de infección. Las atelectasias masivas, en las que sencillamente cubre casi todo el hemitórax, lo importante es valorar los ruidos cardíacos, porque estos, toda vez que hay retracción del mediastino, puede desviarse hacia el lado de la lesión. Pero esto ya nos está hablando de atelectasia masiva. Y como les consideraba, la placa de pulmones, para confirmar el diagnóstico, tiene una importancia mayor. El diagnóstico, comencemos en forma secuencial, en forma progresiva, la historia clínica. Lo fundamental de presentar este diagnóstico es decirles a ustedes que la historia clínica sigue siendo la parte más importante para el diagnóstico. La historia clínica que nosotros estamos informándoles a ustedes y que ustedes están haciendo de ella ya una parte de su modo viviendo, ya que memorizan ustedes todo el modelo de la historia clínica y les sirve para que puedan ustedes hacer raciocinio fisiopatológico, es muy importante. Dentro de la historia clínica, lógicamente, la exploración minuciosa del tórax, teniendo en cuenta que la inspección, palpación, percusión y auscultación tienen los mismos valores predictivos, porcentualmente, para poder hacer un diagnóstico adecuado. En cambio, por decir, en cardiovascular, el diagnóstico preventivo que nos ayuda a manejar es la auscultación, y en el abdomen es la palpación y la percusión. En el tórax, en relación a pulmones, los 4 elementos, inspección, palpación, percusión y auscultación, tienen un valor predictivo similar porque se complementan entre ellos. Entonces es importante recordar de valorar estos elementos desde ese punto de vista. Pudiera tener presencia, ¿no?, el aumento de la transmisión aérea en forma asimétrica. El murmullo vesicular, lógicamente, en la zona de atelectasia desaparece totalmente. La zona periférica atelectasia que tenga todavía parénquima pulmonar, puede haber murmullo vesicular disminuido, y la zona adyacente a la atelectasia en la que el problema sea el elemento que ha ocasionado el mismo, puede estar acompañado, ¿no?, de crepitantes, de sibilantes, si está comprometido la contracción bronquial, y subcrepitantes que pueden estar asociados o no a hechos de otros síndromes asociados, llámese neumónicos, llámese de tipo efusión pleural o neumotórax. Hagamos algunas precisiones. A la inspección, cuando hay atelectasia total o lobular, es muy interesante valorar la amplexación. Valorar la expansión torácica, me refiero al hacer la amplexación, y por lo tanto vamos a valorar que hay inmovilidad del área lesionada. Al hacer la amplexación, la zona en la que está la atelectasia será un elemento inmóvil, que no va a haber expansibilidad torácica. Esto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque también puede verse los tirajes supraclaviculares, sobre todo en hechos en que el lóbulo derecho superior está comprometido. ¿Se acuerdan que les decía al inicio de la reunión los tirajes como un elemento para valorar la insuficiencia respiratoria severa que tiene un paciente? Pues bien, los niveles intercostales en la que haya tiraje nos sugerirá que la atelectasia está en esa área anatómica como compromiso a valorar. A la palpación, lógicamente, si no hay pulmón, está el pulmón colapsado, lógicamente las vibraciones vocales no estarán en esa área y la área periférica estará
disminuida, y por lo tanto también las vibraciones vocales no pasarán y eso será lógicamente, ¿no? Vibraciones vocales ausentes. Entonces, vibraciones vocales ausentes. Hay un hecho en que las atelectasias que comprometen al lóbulo superior, cuando es lobular y este lóbulo es superior el que está comprometido, hay que tener en cuenta que pudiera haber desviación respiratoria de la tráquea y pudiéramos tener por ese hecho, ¿no?, la palpación del pasaje respiratorio, no del área bronquial, sino del área traqueal, ¿no?, en la que sucede que este hecho se puede hacer con inspiraciones profundas. O los profesores de práctica, si encuentran pacientes con atelectasia, pueden hacer la práctica necesaria. En la perfusión, al haber espacio aéreo entre el pulmón propiamente dicho y la pleura, lo que va a haber entonces va a haber hipersonoridad. Hipersonoridad, ¿por qué? Por la presencia de aire en esa región. Y por lo tanto, ¿no?, hay que proyectar alrededor de este lado, ¿no?, la matidez o submatidez timpánica que le dicen a esta hipervibración. Hay un hecho muy interesante cuando la atelectasia está comprometiéndose en los lóbulos medios e inferiores. Si nosotros hacemos la percusión adecuada del área paravertebral, pudiéramos tener como sonidos una sonoridad elevada paravertebral que nos estaría indicando casualmente que está en relación al lóbulo medio inferior, pero al mismo tiempo, ¿no?, las atelectasias del lóbulo superior tendríamos que diferenciarlos mediante radiología. En la ocultación, al no haber parénquima pulmonar, el murmullo vesicular está abolido. Es igual que un neumotórax. El murmullo vesicular está abolido, ¿no? Si pudiéramos encontrar, si estamos acuciosos en la exploración de la ocultación, un soplo bronquítico alejado. Lo de los soplos se pueden buscar sobre todo en pacientes con reciente instalación de síndrome. El anfórico, buscarlo en pacientes con neumotórax. El soplo pleurítico hay que buscarlo en pacientes con derrame pleural. No en todo el derrame pleural, sino en la delimitación del nivel hidroaéreo. En el nivel. Los radiólogos, le decía a los chicos de práctica, a ese nivel le llaman la línea de Damasov. Ahí, en esa línea de Damasov, a todo el corredor de la línea de Damasov, podemos escuchar el soplo pleurítico del derrame pleural. Y fundamentalmente en el área lateral del tórax. En el área lateral del tórax. Y el otro es el soplo tubárico, ¿no?, en relación al síndrome de condensación. Muy bien. El soplo bronquítico alejado está en relación justamente al hecho de atelectasia. El colapso pulmonar, lógicamente, es una cosa magnificada, evidente, que nos puede llevar justamente a que haya una contracción respiratoria. Y por lo tanto, ¿no?, sobre todo en niños, los más comprometidos son los lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo. Hay un hecho muy importante. El lóbulo derecho superior, que puede estar contraído en lactantes sobre todo, con disnea severa, nos haría orientarnos en un 80-90%,
de que estamos ante un problema de tipo atelectático, en lactantes sobre todo, en niños pequeños. Ya les dije que las imágenes radiológicas nos confirman el diagnóstico en la gran mayoría de casos, sobre todo cuando el problema es de atelectasia lobular o total. En la segmentaria también nos pueden ayudar, pero con menor especificación. En esas más nos ayuda la tomografía. ¿Qué efectos radiológicos podemos encontrar en pacientes en las que la atelectasia sea evidente desde el punto de vista radiológico? El desplazamiento de las estructuras interlobulares, esto va en el sentido del pulmón colapsado, para ese lado. Hay la pérdida de aireación, en este caso se muestra como una imagen radiopaca en la zona atelectática afectada, ¿no? También hay signos bronquiales vasculares en la que la manifestación está en relación a un aglomerado de trama broncovascular. Y finalmente, pudiera haber áreas de broncograma aéreo. Esto está en relación, ¿no?, al lado lateral de la zona atelectásica. Son signos radiológicos que nos orientan finalmente a ello. ¿Qué otra cosa podemos ver desde el punto de vista radiológico? Ya que hemos dicho que la radiología complementa el diagnóstico clínico. El desplazamiento iliar, la elevación diafragmática, el desplazamiento mediastínico, la estrechez de los espacios intercostales en el emisoras afectados, se vuelven horizontales, no hay la angulación necesaria de la expansión torácica, y el enfisema compensatorio, ¿no?, que hace que el pulmón sano se vea más aireado, más valorado, como que fuera un enfisema. Entonces, clínica y radiología para poder ver problemas de atelectasia. ¿Tienen ahí? Hay un hecho importante en niños. En adultos muy rara vez, pero en niños más frecuente el hecho cuando la atelectasia está producida por una obstrucción intraluminal, que hemos hecho la clasificación, y que esté en relación a un cuerpo extraño. Lógicamente, este hecho de inspirar y expirar al paciente, ¿no?, tratando de valorar si el cuerpo extraño existe o no, normalmente da una imagen radiopaca en la gran mayoría de causas. También la tomografía computarizada nos puede ayudar, sobre todo en el diagnóstico, les he dicho, de los elementos segmentarios, cuando el problema es segmentario. Otros exámenes complementarios, solamente para conocimiento, no es parte de la semiología clínica de la que estamos revisando, sino que lo colocamos porque hay exámenes complementarios que se deben pedir de las pruebas diagnósticas y buscando etiología, causas de atelectasia. La broncoscopía, el hecho de colocar un tubo con lentejuelos, con lupas, y además que se pueda manejar y manipular con pinzas la zona a donde ingresa el broncoscopio. Esto generalmente lo usamos para valorar el cuerpo extraño. Y no solamente sirve para diagnosticar, sino para dar tratamiento, porque mediante el broncoscopio podemos muchas veces extraer el cuerpo extraño y poder en su momento, en forma adecuada y en forma paulatina, expandir nuevamente el pulmón afectado. Entonces, la broncoscopía es importante cuando pensamos en cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Los tratamientos que existen de la atelectasia es de acuerdo a la causa de enfermedad que lo está ocasionando, y por lo tanto todo eso es el siguiente ciclo. Lo que sí podemos decir, ¿no?, que los niños con atelectasia
generalmente secundaria a problemas de broncoespasmo y de procesos inflamatorios o infecciosos, responden adecuadamente, ¿no? Adecuadamente a la insuflación, a la vuelta fisiológicamente a trabajar del pulmón afectado en aproximadamente de 2 a 3 meses, sin necesidad de cirugía. Pero esto es en niños pequeños, en adultos no. En adultos siempre terminan en acto quirúrgico complementario. La atelectasia, hay que decirlo, puede persistir en áreas en las que ha habido compromiso ya cicatrizal. El paciente tiene que aprender a vivir con el resto del pulmón que le queda, porque las causas que la ha ocasionado son muchas veces insalvables. Esto generalmente en adultos. En adultos, de acuerdo a la etiología que les he conversado, que son las partes de enfermedades que ocasionan este síndrome atelectásico. Ok, entonces tener en cuenta un síndrome más dentro de toda la gama y todo el árbol de síndromes respiratorios que ustedes están revisando y que seguramente van a seguir revisando en esta semana y la próxima semana. Al final de la próxima semana hay una clase, el doctor Díaz les permite hacer una miscelánea de diagnósticos sindrómicos que es muy importante no dejar de estar. Y por supuesto revisando previamente la fisiopatología de los síndromes que estamos exponiendo. ¿Comentario? ¿Otra pregunta? Listo. Ok, lo dejo.